Muy bien. Buenos días. Buenos días con todos. Hoy día nos toca ver en aritmética el tema de sucesiones. ¿De acuerdo? Vamos a ver sucesiones. Las sucesiones numéricas es lo que vemos en aritmética. Ustedes, por lo general, yo me imagino que en otros cursos como en habilidad lógico-matemática, también ven sucesiones gráficas, ¿no? Sucesiones literarias. Nosotros vamos a ver sucesiones numéricas, específicamente tres tipos de sucesiones: la llamada progresión aritmética, la llamada progresión geométrica y también la llamada sucesión cuadrática. Para empezar, supongo que ahí se escucha bien, ¿no? Para poder comenzar, ¿no? Entonces, buenos días, buenos días. Entonces, yo siempre comparto pantalla y en el momento que haya alguna duda, algo que no se entienda, ya sabes que puedes activar tu audio para preguntar o puedes escribir en el chat también las consultas en caso las haya, ¿sí? Muy bien, entonces estamos listos para comenzar, ¿no? Listo, muy bien. Eh, a ver, voy a compartir pantalla, ¿ya? Semana 15, cerca de terminar, sucesiones y series, ¿sí? Entonces, vamos a empezar definiendo lo que es una sucesión, ¿no? Dice, es un conjunto ordenado de elementos. De manera general, o sea, pueden ser números, pueden ser letras, pueden ser figuras. Cuando nosotros vimos conjuntos, en un conjunto no había un orden, o sea, el conjunto uno 2 es lo mismo que el conjunto 2 1. Pero acá nos dice que una sucesión no es cualquier conjunto, es un conjunto donde hay un orden. A partir de este orden se puede distinguir cuál es el primer elemento, cuál es el segundo y así. Cuando hablamos de número ordinal, justamente es el que indica el lugar que ocupa cada elemento de este conjunto ordenado, mejor dicho, cada término. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos para el número ordinal 1, entonces acá está, nos está indicando que eso viene a ser el término 1. Para el número ordinal 2, nos está indicando que sea el segundo término. Hay un orden. Para el número ordinal 3, tercer término, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nosotros tenemos la sucesión 1, 4, 7, 10, entonces el 1 vendría a ser el primer término, ¿no? El número 4 vendría a ser el segundo, y así en ese orden, tercer término, cuarto término, etc. En algunos libros, a los términos los simbolizan así, a sub 1, a sub 2, a sub 3, ¿no? Etcétera. En otros, T sub 1, T sub 2, término 2, término 3, etcétera. Es lo mismo por si acaso en la notación. Otro ejemplo, si yo tengo la sucesión 14, 11, 6, menos 1, bueno, el 14, entonces manteniendo el orden, sería el término 1, el 11 sería el término 2, así, ¿no? Término 3, etc. ¿Sí? Nosotros nos vamos a abocar a las sucesiones numéricas. Entonces, ¿qué cosa viene a ser una sucesión numérica? Es aquella donde sus elementos son números. Lo podemos ver como una función cuyo dominio siempre va a ser un número entero positivo. Y el valor fn en la función se le representa con t sub n, o sea, nos está diciendo f sub n lo voy a representar como el término enésimo. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos esta función, por ejemplo, fn es igual a n al cuadrado más 1 sobre 3, donde n es cualquier número entero positivo. Entonces, para esta función, el primer elemento será cuando n toma el primer valor entero positivo, o sea, 1. Si n fuera 1, la función nos daría 2 tercios. Ahí está. F de 1, 2 tercios. F de 2 sería 5 tercios, ¿no? F de 3, por ejemplo, sería 10 tercios. Ahí está. Ese F de 1 viene a ser el término 1. F de 2, ¿qué cosa viene a ser? El término 2. F de 3, ¿qué cosa viene a ser? Pues viene a ser el término 3. O sea, nosotros estamos viendo que una sucesión numérica es una función en realidad, ¿no? Entonces, estos elementos 2 tercios, 5 tercios, 10 tercios y así, etcétera, hasta el término general, por ejemplo, n cuadrado más 1 sobre 3, ¿no? Esa es la sucesión que se forma a partir de esta función, ¿de acuerdo? A ese valor que nos dice término enésimo, ¿está? Que es n cuadrado más 1 sobre 3, se le llama término general, ¿de acuerdo? ¿Por qué no dice término general? Porque todos los términos tienen en esta sucesión esa forma. Todos los términos tienen esa forma.
¿sí? Entonces, por ejemplo, si me dijera, ¿cuál es la sucesión para la cual su término enésimo es n al cubo más 1 sobre 3n más 2? Lo último que tendría que hacer sería ir reemplazando los valores de n en todos los enteros positivos. Por ejemplo, un primer término sería cuando n vale 1. Si n vale 1, sería 1 al cubo más 1, 2, 2 quintos. Término 1, cuando n vale 1, 2 quintos. Término 2, cuando n vale 2, no haría 9 octavos. Término 3, cuando n vale 3, no haría 28 onceavos, ¿no? Ahí está. Y lo mismo para el término 4 y etc. ¿De acuerdo? Muy bien. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Me dicen, por favor, antes de continuar. En vez de quieren tomar captura. Muy bien, entonces vamos a continuar explicando un poquito más y ahí voy a pasar a todas sus consultas, a leer las consultas del chat. Seguro que en el chat también hay consultas. Vamos a ver la primera de ellas. Hemos dicho ya qué cosa es una sucesión numérica y ahora vamos a estudiar la primera de ellas, a la cual se le llama progresión aritmética. Entonces, una progresión aritmética es una sucesión en la cual para llegar a cada término, al anterior se le va sumando un mismo número, al cual se le llama razón aritmética o también se le llama diferencia común, pero se va sumando un mismo número. Por ejemplo, si yo tuviera 7, por ejemplo, 10, 13, 16, etcétera, entonces el número 7 es el término 1, el número 10 es el término 2, el 13 es el término 3, así, ¿no? El 16 el término 4, y para llegar del término 1 al término 2 he sumado 3. Para llegar del término 2 al término 3 también he sumado 3. Para llegar al tercer término, al cuarto término, también es sumado 3. Por eso le decía que una progresión aritmética es una sucesión numérica en la cual, para llegar a un término, se le va sumando al anterior una misma cantidad. En este caso vamos sumando más 3, más 3, más 3. Ese número 3 se le llama razón aritmética. ¿De acuerdo? Si nos pidieran, por ejemplo, ¿cuál es el quinto término? Lo único que tendríamos que hacer sería a 16 le sumo 3. Ese si quisiéramos el quinto término. Pero si nosotros quisiéramos, por ejemplo, el término 100, el término 500, no vamos a estar sumando más 3 indefinidamente. Ahí necesitamos una formulita muy sencilla. Esta formulita es así. A ver, su término general. El término general es el término enésimo igual a término 1 más la razón por n menos 1. Miren, el término general es igual al término 1, o sea, primer término, más la razón, multiplicado por n menos 1. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿cuál es el término 1? A ver, yo quiero hallar el término general, ¿no? En nuestro caso, el término 1 es 7. ¿Cuál es la razón? La razón es 3. Entonces, ¿cuál sería su término general? Su término general, o término enésimo, vendría a ser 7 más 3 por n menos 1. Ahora, operando, acá sería 3 por n, 3n menos 3. O sea, esto sería 3n más 4. El término general sería 3n más 4. Acá está justo la misma sucesión y ahí está el resultado. Entonces, ¿para qué me sirve el término general? Con el término general, yo puedo conseguir cualquier valor que necesite. Lo único que tendría que hacer sería reemplazar el valor de n, pero puedo conseguir cualquiera. Por ejemplo, si yo quisiera el décimo término, entonces en lugar de n escribo 10, entonces sería 3 por 10 más 4. ¿Cuánto me haría? Me haría 34. ¿Ahí está? Si yo quisiera, por ejemplo, no sé, a ver, el término 100, entonces lo único que hago, en lugar de n escribo 100, 3 por 100 más 4 me haría 304. Y así con cualquier valor. ¿De acuerdo? Así, entonces lo único que tú tendrías que hacer es reemplazar el número ordinal, el valor que toma n, nada más, y consigue cualquier término. Por ejemplo, el término 100, justo lo que habíamos puesto, 3 por 100 más 4 nos haría 300, es 300, acá hay un error. Ya, bueno, es 304, ahí está, 304, ¿sí? Muy bien, entonces ya sabemos, ahí está, 304.
Muy bien. Ya sabemos entonces qué cosa viene a ser una progresión aritmética. Y ahora vamos a ver qué cosa es una serie aritmética. Acuérdate que el tema de hoy se titula sucesiones y series. La progresión aritmética es una sucesión. Ahora, en general, una serie es una suma. Una serie, por si acaso, una serie es la suma de los términos de una sucesión. Repito, ¿qué cosa es una serie? Es la suma de los términos de una sucesión. Entonces, ¿qué sería la serie aritmética? Pues la serie aritmética sería la suma de los términos de una progresión aritmética. ¿De acuerdo? Este es un caso particular, entonces. Ahora, ¿cómo se calcula esta suma de términos de una progresión aritmética? Es muy sencillo. Acá tenemos, si yo quisiera término 1 más término 2 más término 3 hasta término n, o sea, n términos, eso sería igual al primero, el primero es el término 1, más el último es el término n, sobre 2 y multiplicado por n, que es la cantidad de términos. Es muy fácil, ¿ah? El primero más el último sobre 2 y multiplicado por la cantidad de términos, ¿sí? Muy bien, pero los términos tienen que estar en progresión aritmética. Por ejemplo, acá nos dice calcule la suma de los 20 primeros términos de la siguiente progresión aritmética. Esta progresión es la que acabamos de ver. ¿No? Esta progresión es la que acabamos de ver. 7, 10, 3 y 6, es la misma acá. 7, 10, 3 y 6, es la misma. ¿Sí? A ver, ¿qué elementos necesito? Necesito el término 1, ya lo tengo. Término 1, ya lo tengo. Vale 7. Necesito saber la cantidad de términos, ya lo tenemos, vale 20, son 20 términos. ¿Qué es lo único que nos haría falta? El último. Si son 20 términos, el último, ¿qué término sería? Sería el término 20. Nos falta el término 20. ¿Sí? Entonces, lo primero que hallaríamos sería el término 20. Y para ello, nosotros podemos reemplazar aquí. ¿De acuerdo? Si yo quiero el último es el término 20. El término 20 sería 3 por 20 más 4. Sería 64. Ahora sí ya tengo todo. Esa suma, 7 más 10 más 3 hasta 64, en total 20 términos, sería así. 7 más 64 sobre 2 y por 20, ¿no? Mitad nos daría 10, 7 más 64 es 71 y por 10, 710. Muy fácil, ¿ah? La serie aritmética. Tiene su historia también la serie aritmética. Hasta aquí, a ver, lo dejo un momento para tomar captura y pueden hacer todas sus consultas. Vamos a ver si hay consultas en el chat. A ver. No, profe, no hay nada. No hay nada. Muy bien. Bueno, igual, quiero saber entonces, no hay consulta, pero ¿cómo vamos hasta ahí? Está claro entonces la sucesión, qué cosa viene a ser. Cuando es una sucesión numérica, lo puedo ver como una función. Eso lo van a estudiar más detallado ustedes ya en matemática superior. Ahora, la primera que hemos visto, pues viene a ser la progresión aritmética, ¿no? Para hallar un término, yo al anterior le estoy sumando el mismo número. Ese número que vamos sumando se le llama razón aritmética, ¿sí? ¿Qué más tenemos? En cualquier sucesión, la suma de sus términos se le llama serie, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de repente se acordarán la serie de los números naturales, la serie de números impares, la serie de los números cuadráticos, en cualquier sucesión, ¿sí? Ahora, en el caso particular de la progresión aritmética, a su serie se le llama serie aritmética. Es muy fácil, es el primero más el último sobre 2 y multiplicado por la cantidad de términos. Vamos a continuar.
cuando nosotros vamos sumando, digamos en este ejemplo era más 3, más 3, más 3, más 3, a eso se le llama progresión aritmética, ¿no? Ahora vamos a ver el segundo caso. El segundo caso es cuando en vez de ir sumando, vamos a ir multiplicando. Por ejemplo, vamos multiplicando por 3, por 3, por 3, por 3, ya no se le llama progresión aritmética, sino cambia el nombre de progresión geométrica. Entonces, cuando vas sumando, progresión aritmética. Cuando estás multiplicando, se llama progresión geométrica. A ver, vamos a colocar eso. Vuelvo a compartir pantalla. Un momentito, ¿sí? Un momentito, acá me he equivocado. Ahora sí, ahora sí. Ya. ¿Qué cosa viene a ser entonces una progresión geométrica? Es una progresión, es una sucesión numérica, en la cual ya no se va sumando, sino se va multiplicando un mismo número. Obviamente, el primer término tiene que ser diferente de 0, si no, al multiplicar siempre seguiría siendo 0, 0, etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo tengo esta sucesión, miren, 3, 6. Ahí, por ejemplo, uno puede decir, profesor, pero le hemos sumado 3. Claro, puede ser sumarle 3 o puede ser que hemos multiplicado 2, y entre otras operaciones, ¿no? A ver, acá, por ejemplo, también hemos multiplicado 2. 6 por 2, 12. Entonces, lo que se está haciendo se está multiplicando, ¿no? El número 3 viene a ser el primer término, segundo término, tercero, cuarto término, el número 24. De 3 para 6, entonces por 2. De 6 para 12 por 2. 12 a 24 por 2. Entonces ya nos dimos cuenta que estamos multiplicando un mismo número. Ese número que vamos multiplicando, en este caso por 2, por 2, por 2, se le llama razón geométrica o también se le llama cociente común. Porque si yo divido 24 entre 12, no da 2. 2 entre 6 no da 2. 6 entre 3 no da 2. Pues cociente común o razón geométrica. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si nosotros quisiéramos el término que continúa, o sea, el término 5, pues sería muy fácil, ¿no? Sería 24 por 2, no haría 48, muy fácil. Pero eso no es lo que nos van a pedir, ¿no? Por lo general, nosotros necesitamos ver un término mayor, por ejemplo, depende del término 10, el término 20, etcétera. Entonces, no vamos a estar por 2, por 2, por 2. Para ello necesitamos también una fórmula general. Entonces, ¿cómo es la fórmula en una progresión geométrica? Es el primer término, pero ya no va más, sino ahora va por. ¿Qué cosa es T sub 1? T sub 1 es el término 1. ¿Qué cosa es Q? Q viene a ser la razón geométrica. La razón geométrica, como es cociente común, se le simboliza por Q. En el caso de una aritmética, se le simboliza por R, ¿no? Muy bien. Entonces, acá sería la razón geométrica elevado a n menos 1 y multiplicado por el término 1. De esa manera se consigue. Por ejemplo, en nuestro caso, en el ejemplo que habíamos visto, ¿cuál es el término 1? El término 1 viene a ser 3. ¿Cuál es la razón? La razón viene a ser 2. La razón geométrica. Entonces sería 3 por 2 al n menos 1. Es la misma sucesión, ahí está. 3 por 2 al n menos 1. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos el décimo término, solamente el décimo, ¿eh? Sería 3 por 2 a la 9. Ahí está. Ahora, 2 a la 9 es 512 y multiplicado por 3, 1536. ¿Sí? Muy bien. Entonces, está muy fácil, ¿no? Cuando vamos sumando, 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 aritmética. Cuando vamos multiplicando, multiplicando, geométrica. Pero en la geométrica, el primer término tiene que ser diferente de ser. Y también la razón geométrica también. Muy bien. Y así como, antes de ver la serie geométrica, propiedades, por ejemplo, nos dice, si nosotros tenemos tres términos que están en progresión aritmética, tres términos consecutivos, como lo que habíamos visto hace un momento, ¿no? Habíamos visto esto, por ejemplo. Habíamos visto esto, digamos 7, 10, 13, 16, 19, etc.
por ejemplo. Si yo tomo tres términos consecutivos, acá está, estos tres, por ejemplo, siempre se cumple que la suma de los extremos es el doble del central. 7 más 13 es el doble de 10. Profe, y si toma otros, acá también. Por ejemplo, yo tomo estos dos, este otro grupo. La suma de los extremos, 10 más 16, nos da el doble del central. ¿Sí? Y así también hasta el último. Si yo tomara estos tres, la suma, 13 más 19, nos da el doble de 32. Muy bien, esa es una aritmética. Ahora, en una geométrica, ¿qué es lo que se cumple? Se cumple ya no la suma, sino el producto. El producto de los extremos es el cuadrado del término central. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros tomáramos estos tres, 3 por 12, 36, es el cuadrado de 6. Si yo tomara ahora estos tres, 6 por 24 es 144, es el cuadrado de 12. ¿Sí? Siempre va a cumplirse entonces esta formulita de tres términos consecutivos, tanto en la proyección aritmética como en la proyección geométrica. Ahora sí, a ver, a la suma de los términos de una progresión aritmética se le llamaba serie aritmética. ¿De acuerdo? Serie aritmética. Muy bien. ¿Cómo se le llamará a la suma de los términos de una progresión geométrica? Pues se le llamará serie geométrica. Entonces, ¿qué cosa es la serie geométrica? Suma de términos de una progresión geométrica. ¿Cómo se calcula? Así. Término 1 más término 2, así hasta el término n, es el término 1 por la razón, Q es la razón, acuérdate, Q es la razón geométrica, elevado a la cantidad de términos, n es la cantidad de términos, menos 1, sobre la razón menos 1. ¿Sí? Entonces uno puede decir, profe, parece complicado, pero en realidad no lo es. Por ejemplo, me dice, calcule la suma de los 10 primeros términos. Facilísimo. Porque el término 1 es 3. La razón, una jauría de perros está pasando, creo, por, no sé si se escuchará ahí los ladrillos, pero 500 perros creo que están afuera de mi casa. Ya, volviendo al tema, ¿no? El primer término es 3, la razón es 2. Entonces sería 3 por 2 a la 10, porque son 10 términos, menos 1 sobre 2 menos 1. Ahí ya no parece tan complicado. Ahora, 2 a la 10, 1024, menos 1, 1023, entre 1, 1023, por 3, 3069. Por eso le decía, no es complicado, sale, pero bastante, bastante sencillo. ¿De acuerdo? A ver. Hasta ahí pueden tomar captura, pueden preguntar también. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Todo bien. No, la de Gauss, perdón, Gauss cuando estaba en el colegio, bueno, hace como 300 años, no había primaria y secundaria, no era lo que vendría a ser primaria, pues, ¿no? Los profesores eran así todo omnipotentes, al profesor nadie le podía dar la contra, asistió al colegio, ¿no? Y entonces el profesor dice, en la historia, pues cuenta que les dijo, a ver, quería su momento de descanso, seguro, el profesor estaba amanecida, ¿no? Él dijo, ya, ahora todos sumen los 100 primeros números, del 1 al 100, ¿no? Estamos hablando de hace 300 años, o sea, no ustedes que ya han llevado la clase de aritmética con el profesor Santiani, ¿no? Entonces, ¿qué esperaba? ¿Qué hicieron los alumnos? Todos comenzaron a resolver, eso hasta el 100, sí. Por eso quería un momento de tranquilidad, ¿no? Entonces, luego el profesor dice, a ver, ¿quiénes sumaron los dos primeros números, ¿no? Y casi todo el salón levantó, porque habían hecho 1 más 2 igual 3, y habían sumado los dos primeros. ¿Quiénes sumaron los tres primeros números? ¿No? Entonces era 1 más 2 más 3.
6, decía, uy, pero ya no levantó la mano todo el salón, ¿ah? Tal vez un poco de la mitad más o menos, ¿no? ¿Quién levantaron la mano? ¿Quiénes sumaron los 4 primeros? Dijo el profesor. Y ahí sí ya poquitos levantaron la mano, ¿no? 10, profesor. Y así, pues, ¿no? Entonces, este, el profesor dijo, continúen hasta 100. El profesor pensaba que iban a estar sumando, ¿no? Luego de sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5, luego que le sumen el 6 y así. Por eso digo, acá me voy a descansar siquiera unos 3 días, ¿no? Yo me imagino, habrá pensado. Pero, no, el profesor, así, entonces, ¿qué pasó? No, 5050 le dice, ¿no? Entonces el profesor se quedó, pero anonadado, ¿qué es lo que hizo Gauss? Y justamente ahí es donde surge la serie aritmética, que en realidad el que lo descubrió fue Gauss, ¿no? Más o menos hizo esto Gauss, mira, les cuento acá. Ya, hemos visto. Gauss lo que hizo fue, como le pedían la suma de los 100 primero, mosca Gauss también, ¿ah? Lo que hizo fue, él analizó así, a ver, si me están pidiendo que sume 1 más 2 más 3, así hasta el número 100, entonces él lo que hizo fue, los copió al revés, 100, 99, 98, así hasta el número 1, porque se había dado cuenta que al sumar, siempre en cada columna daba 101, ¿no? Y así hasta el final, él se dio cuenta de eso, ¿no? Entonces, decía, 100 veces 101, pero como estoy compitiendo 2 veces la suma, digamos algo así, 2 veces la suma, 100 veces 101, entonces la suma sería 100 por 101 sobre, eso es lo que hizo Gauss, mira, imagínate, hace 300 años, ni el profesor entendió, ni siquiera entendió, obviamente que uno diría profesor y bueno, supongo que a Gauss le dieron su premio, pues, ¿no? ¿No? Lo homenajearon por tal descubrimiento. Imagínate, hicieron pasar ridículo al profesor, todos los alumnos, así, ¿no? Y el profesor falta, pues, el profesor. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se hacía en esa época? Muy bien, terminamos la clase, todos salen, Gauss, tú te quedas, y vamos pensando, me van a dar mi premio, ¿no? Y el profesor agarra, lo agarra a palazos, de verdad, pero ese era antes, pues, no antes, no, nunca más vuelvas a humillarme delante de tus compañeros, así le contesto. Bueno, pero así es como diseñó la serie aritmética. Ahora, luego postuló a la universidad, esa es otra historia, no la agarró, no estaba un poco deprimido, porque no le entendió, no se preparó en la pre, por eso que no la agarró. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar. No hay consultas hasta ahí, ¿no? Ya, listo. Entonces, continuamos. Ya hemos visto entonces qué cosa viene a ser la serie aritmética y ahora vamos a ver qué cosa es la serie geométrica. No, la serie geométrica hemos visto, lo que me refería era qué cosa viene a ser la serie geométrica decreciente infinita. En primer lugar, la serie geométrica es la suma de los términos de una progresión geométrica. O sea, cuando me diga serie geométrica, por ejemplo acá, serie geométrica, me está diciendo suma de términos de una progresión geométrica. ¿Qué cosa es una progresión geométrica? Es una en la cual, para conseguir un término, al anterior le vamos multiplicando un mismo número llamado razón geométrica. ¿Por qué se le llama decreciente? Se le llama decreciente porque los términos cada vez son más pequeños. Y se le llama infinita porque tiene infinitos términos. ¿No? Algo así, mire. Por ejemplo, acá, yo tengo 4 más 2 más 1 más un medio más un cuarto, puntos suspensivos y no hay un tope. Cuando tú veas puntos suspensivos y no hay un tope, significa infinitos términos. Entonces, es una serie infinita. ¿Por qué es decreciente? Porque los términos cada vez son más pequeños. 4, 2, 1, así. Cada vez son más pequeños. Un medio, un cuarto, etcétera. Y es geométrica porque para llegar al segundo término, por ejemplo, al anterior le estamos multiplicando por ¿cuánto? Por un medio, por un medio, por un medio, por el mismo número, ¿no? O sea, es un medio de la razón geométrica, ¿perdón? Es un medio de la razón geométrica. ¿Y cuál es la fórmula? Ese vendría a ser el valor de Q. Entonces, la fórmula, cuando se tiene una serie geométrica decreciente infinita, es muy fácil. Es muy fácil. Simplemente es el término 1 sobre 1 menos la razón geométrica. ¿De acuerdo? Término 1 sobre 1 menos la razón geométrica. ¿Cuál es nuestro término 1? 4.
¿Cuál es la razón geométrica? Un medio. Entonces sería 4 entre 1 menos un medio. 1 menos un medio es un medio y 4 entre un medio es 8. Esa sería la fórmula para hallar la serie geométrica decreciente infinita. Por más que tenga infinitos términos, ojo, tiene infinitos sumandos, la suma es finita. Uno puede pensar que ahí hay algo contradictorio, ¿no? Pero mira, si nosotros vamos sumando 4 más 2, 6, más 1, 7, 7,5, más un cuarto, si es 7,5, sería 7,75, ¿no? Si nosotros tenemos 7,75 y le sumo un octavo es 0,125, por ejemplo, ahí, por ejemplo, nos daría 7,875. Entonces sigue aumentando, pero cada vez va aumentando más poquito. El número se está haciendo tan pequeño que al final no te termina afectando la suma. Si yo le aumento un 16avo, nos haría 7,9375. O sea, sigue aumentando, pero nunca va a pasar el 8. Se queda en 8. El número que sigue es tan, pero tan pequeño que ya no te afecta el resultado. Por eso se llama también suma límite. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, en algunas ocasiones vamos a necesitar algunas sumas conocidas, series conocidas. Ustedes lo conocen, las llamadas series notables, ¿no? Dice que es la suma de los n primeros enteros positivos, por ejemplo, a la suma 1 más 2 más 3, así hasta n. Es de bien conocida, esa es la más conocida de todas. N por n más 1 sobre 2. Si nosotros queremos saber cuánto es la suma, por ejemplo, de los 10 primeros naturales, ¿no? Del 1 hasta el 10, simplemente sería 10 por 11 sobre 2. O si yo quisiera de los 100 primeros, así como hizo Gauss, ¿no? Eso sería 100, ¿no? Por su consecutivo, 101 sobre 2. Bastante fácil. Ahora, también necesitamos, por ejemplo, la suma de los números cuadrados, ¿no? La suma de los primeros números cuadrados, los n primeros, sería así. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, hasta n al cuadrado. Eso vendría a ser n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos la suma de los 10 primeros números al cuadrado, o sea, 1, 4, 9, así hasta el 100, los 10 primeros. Entonces sería 10 por 11 por 2n más 1 sería 21 sobre 6. Así sería. Y nosotros podríamos simplificar sexta, ¿no? Cancelando tercia, que nos haría 7, y mitad, que nos haría 5. 7 por 5, 35. 35 por 11, 385. O sea, los 10 primeros números cuadrados perfectos, ¿cuántos suman? Suman 385. ¿De acuerdo? Esta fórmula la vamos a usar el día de hoy. ¿Sí? Y una más, solamente una más, hay más fórmulas, ¿no? Pero estamos viendo las principales. La suma de los primeros números cúbicos simplemente viene a ser, es similar a los naturales, pero está elevado al cuadrado. Similar a los naturales, pero está elevado al cuadrado. Es n por n más 1 sobre 2, pero todo elevado al cuadrado. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos la suma, a ver, de los 10 primeros números cúbicos, mucho, ¿no? 1 al cubo, 2 al cubo, o sea, 1, 8, 27, así hasta 1000. 1000 es 10 al cubo. Entonces sería 10 por 11 sobre 2 al cuadrado. O sea, 55 al cuadrado. O sea, termina en 25, ¿no? 30. 3025. Esa sería la suma de los 10 primeros números cúbicos. ¿De acuerdo? Entonces, lo dejo ahí para que tomen captura y también pueden hacer todas sus consultas. Muy bien. Entonces, no sé si hasta aquí solamente nos faltaría ver lo que es la sucesión cuadrática, pero ¿cómo vamos bien hasta acá? Digamos, ¿se está entendiendo?
¿Tienen hasta ahí alguna consulta, alguna inquietud? Vamos a ver lo que es la sucesión cuadrática. Miren, en la progresión aritmética nosotros encontramos la razón aritmética en un primer nivel, ¿no? Por ejemplo, más 3, más 3, más 3. O sea, bajamos un primer nivel, ahí está la razón aritmética. En una sucesión cuadrática encontramos la razón aritmética en un tercer nivel, pero en un segundo nivel. Si fuera una cúbica, en un tercer nivel y así sucesivamente. ¿Por qué se le llama cuadrática cúbica? Porque cuando nosotros encontramos la razón aritmética en un segundo nivel, su término general va a ser un polinomio de grado 2. Si yo encuentro en un primer nivel la razón aritmética, es una progresión aritmética, también se le llama sucesión lineal, porque su término general es un polinomio de grado 1. Ahora, si yo encuentro la razón aritmética en un tercer nivel, su término general va a ser un polinomio de grado 3, y por eso se llama sucesión cúbica. Y lo mismo si encuentras en un cuarto nivel, quinto nivel, etc. Nosotros vamos a ver solamente la cuadrática. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, esa es la idea. Entonces voy a volver a compartir. A ver, vamos a explicar entonces la sucesión cuadrática. Una sucesión, dice, las sucesiones polinomiales de segundo orden, o también llamadas cuadráticas, son aquellas cuyo término general viene dado por la expresión término n es a n cuadrado más n más c. O sea, es un polinomio de grado 2. Ojo, n cuadrado y n es el número ordinal. Entonces, lo único que yo necesitaría hallar ahí serían los coeficientes. A, B o C, nada más. Eso es lo que yo tendría que hallar. Coeficientes. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, primero damos un ejemplo. Luego vemos cómo lo hallamos, ¿no? N viene a ser, indica la cantidad de términos o el lugar que ocupa el término de una sucesión. A veces son las constantes reales cualesquiera. Por ejemplo, en esta sucesión 4, 13, 28, 49, 76, ¿no? Por ejemplo, de 4 para 13, pues le tendría que sumar ahí, ¿no? De 4 para 13, 9, ¿no? De 13 para 28 le tendremos que sumar 15. Ya no son iguales, ya no es una progresión aritmética, porque está cambiando ese valor. De 28 para 49, 21, de 49 para 76, 27. Por ejemplo, ahí hemos bajado un primer nivel y todos los valores son diferentes. Todos son diferentes, ¿de acuerdo? Muy bien, pero si yo bajo un siguiente nivel, en el siguiente nivel sí encontraré, por ejemplo, la igualdad de 9 para 15, 6. De 15 a 21, 6. De 21 a 27, 6. He encontrado la razón aritmética en un segundo nivel. Entonces, automáticamente, ahí yo sé que ese viene a ser una sucesión cuadrática. ¿Por qué? Porque su término general va a ser un polinomio de grado 2. En este caso en particular, el término general sería 3n cuadrado más 1. Mire, ese es el término general. Es un polinomio de grado 2. Yo podría verificar, ¿no? En este término general, nosotros podemos verificar, por ejemplo, si yo quisiera, el término 1 sería 3 por 1 al cuadrado más 1. No haría 4. Y acá está el 4, ¿no? Si yo quiero el término 2, por ejemplo, sería 3 por 2 al cuadrado más 1. No haría 13, ¿no? Y ahí está el 13. Si yo quisiera el tercer término, en lugar de escribo 3, no haría 3 por 3 al cuadrado más 1, no haría 27, 28. Y ahí está 28. ¿De acuerdo? Y así. Entonces, si tú quieres cualquier término, lo único que tendrías que hacer sería reemplazar el valor de n. Por ejemplo, imagínate que te vieran calcular el término 100. En lugar de n escribe 100. 100 al cuadrado por 3 más 1. ¿Sí? Pero bueno, ese es un ejemplo de la sucesión cuadrática, pero todavía no hemos visto cómo hallar, no hemos visto todavía cómo hallar
esa fórmula, ¿no? De término general. Miren, la fórmula es bastante sencilla. ¿Sí? Le llamamos regla práctica. Ojo que no es la única, hay varias maneras. Yo le voy a enseñar el que me parece que es más sencillo de todo. Yo tengo acá los términos de una cuadrática. En un primer nivel todos son diferentes, M, N, P, y en un segundo nivel encontramos la razón aritmética. ¿Cuál es el método o regla práctica? Se retrocede una posición a la izquierda. Miren, retrocedemos entonces, una posición a la izquierda. El segundo nivel no varía, como viene a ser, ¿no? R así. Acá también sigue siendo lo mismo, ¿no? R. Tengo que buscar un número que al sumar R me dé M. Ese número le voy a llamar K. Por ejemplo, tengo que buscar un número que al sumar K me dé el término 1. A ese número le llamamos término 0. ¿Y qué es lo que conseguimos con esto? Retrocediendo una posición a la izquierda. Lo que se cumple, lo que se cumple es que esa razón es el doble de A. ¿Quién era A? A es el coeficiente cuadrático. O sea, ahí yo ya tendría el valor de A. Ese número K es A más B. Y como yo ya tengo A, entonces ya tengo B. Y el T sub 0 viene a ser C. Entonces ya tengo A, tengo B y tengo C. Ya tendría mi término general. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo para concretar esto. Digamos, dice, calcula el vigésimo término de la sucesión. ¿Qué cosa es vigésimo? Vigésimo es el término 20. Entonces, para no estar continuando con la operación, necesitamos hallar su término general. Entonces, primero analizamos si efectivamente es una sucesión cuadrática. De 5, por ejemplo, para 11 estamos sumando 6. De 11 a 19, 8. 19 a 29, 10. 29 a 41, 12. Estamos sumando 2 más 2 más 2 más 2. Hasta ahí no he completado nada. Hasta ahí no se ha completado nada. ¿Qué más tendríamos que hacer? Retrocedemos una posición a la izquierda. Acá. Si estos numeritos eran, la razón, ¿no? 2, 2, 2. Entonces acá también va 2, ¿no? ¿Qué número le sumo a 2 para que me dé 6? 4. ¿Qué número le sumo a 4 para que me dé 5? 1. Mira, ya he retrocedido, ¿ah? Ese 2 es 2A. Entonces ahí tenemos que A vale 1. El número 4 es A más B, pero como A vale 1, B vale 3. Y C es el numerito 1 que está ahí. Estos son los términos. A vale 1, B vale 3, C vale 1. Entonces el término general sería 1n cuadrado más n más 3n más 1. Ahí está. Como nos piden el problema, el vigésimo término, ¿qué es lo único que tendríamos que hacer? Si me piden, calcule el vigésimo término, reemplazar. Y en lugar de escribir 20, nada más, sería 20 al cuadrado, 400 más 3 por 20, 460 más 1, 461. Nada más, si me hubieran pedido el término 15 en lugar de n15, si me hubieran pedido el término 50 en lugar de n50. Muy bien, así de fácil. A ver, con esto es toda la teoría, suficiente para desarrollar los problemas. Lo dejo ahí un instante para que tomen captura. Me comentan, a ver. Si tienen consultas, pueden activar su audio, ¿ah? A ver, vamos a ver por si acaso. ¿Vamos a empezar entonces o...? A ver, a ver. Creo que no hay duda, ¿no? Creo que
Si la teoría se ha entendido bien, vamos a desarrollar el problema sin ningún contratiempo, ¿no? Está claro, ¿no? ¿Sí? Sí, parece que no hay consulta ya. Entonces, continuamos. Problema uno, ¿ya? Vamos a pasar a problema uno. Daniel ahorró dinero de la siguiente manera. El primer día ahorró 5 soles. El segundo día, 14 soles. Tercer día, 23 soles. Cuarto día, 32 soles. Y así sucesivamente, cuyas cantidades en soles forman una progresión aritmética. Entonces podemos ir anotando. Ahí está el chanchito del ahorro, ¿no? Primer día, 5. Segundo día, 14. Tercer día, 23. Cuarto día, 32. Sucesivamente, vaya, como está creciendo, cada día está ahorrando más. Entonces va a haber algún día en que la cantidad que ahorra ese día es un número de 3 cifras. Y va a haber otro día en que la cantidad que ahorra es un número ya de 4 cifras. Sigue creciendo, creciendo lo que ahorrando. ¿De acuerdo? Entonces, nos dice, en su ahorro diario, Daniel ahorró cantidades que tienen como valor numérico números de 3 cifras. Entonces, nosotros estamos simbolizando desde ABC, es el primero, hasta X, Y, Z. ¿De acuerdo? Que son parte de la provisión aritmética anterior. ¿No? Dice, ¿durante cuántos días ahorró dicha cantidad? O sea, me está diciendo en el problema, lo que nos están diciendo es en esta progresión aritmética, ¿cuántos términos tienen 3 cifras? ¿Cuántos términos tienen 3 cifras? Pero lo primero que podría hallar es el término general. Es una progresión, ¿no? De 5, perdón, para 14. Por ejemplo, estamos sumando 9. De 14 para 23 también. Y lo mismo de 23 a 32. Esa es una progresión aritmética de razón 9. Si yo tenía, a ver, término general era el término 1 más la razón por n menos 1, ¿de acuerdo? En nuestro caso el término 1 es 5, la razón viene a ser 9, 9 por n menos 1, que operando 9 por n me da 9n y 5 menos 9 me daría menos 4. O sea, todos los términos tienen esa forma. ¿De Todos los términos tienen esa forma de 9n menos 4. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como en el problema lo que nos piden es cuántos términos tienen 3 cifras, para que un número tenga 3 cifras, tiene que estar entre 100 y 1000. Repito, para que tenga 3 cifras, tiene que estar en esos valores, ¿sí? Muy bien. Entonces, ponemos acá el término general, le ponemos entre 100 y 1000. Ahí está el término general. Y lo único que tengo que hacer es despejar el valor de n. La cantidad de valores que toma n son la cantidad de términos que existen. ¿Cuántos valores toma n? Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahí? Sumarle 4 a todo, ¿de acuerdo? Y luego dividir entre 9. Puedo poner así, ¿no? Le sumamos 4 y lo dividimos entre 9. Por ejemplo, ese 100, cuando le sumemos 4, me da 104, ¿no? Y si yo 104 lo divido entre 9, por ejemplo, me da 11, algo. Y así con el otro, ¿no? Me da 111, algo. Ahí está. Entonces, por ejemplo, un primer valor que podría ser n es 12, 13, 14, 15. ¿Hasta qué número? Hasta el número 111. ¿Sí? Entonces nos están pidiendo ahí cuáles son los valores desde el 12, ¿no? Hasta el 111. Podríamos hacer simplemente 111 menos 11, ¿no? Una manera práctica de ahí determinar. El último menos el anterior al primero. 111 menos 11,
Ahí está. Nos haría 100 valores, alternativa A. Muy bien, lo dejo ahí para que puedas tomar captura al primer problema. ¿Alguna consulta? A ver, creo que vamos a pasar al siguiente. No da tiempo todavía para un problemita más antes del intermedio, pero el uno quedó claro. ¿Estamos bien hasta ahí? Están un poquito serios, como si se hubiera suspendido el examen, ¿no? Me parece, un poquito, ¿no? Ya, bueno, sí se entiende. Muy bien. Continuamos. Un problemita más, creo, y ahí nomás ya nos va a dar el intermedio. ¿Sí? Problema 2. María quiere comprar una moto lineal y para ello ahorró durante 23 días, de tal manera que los montos diarios forman una progresión aritmética. Entonces, yo no sé, ahí está María en su moto, ella se está imaginando así que va a estar, ¿no? En su moto. Eh, Muy bien, en su moto lineal. No, pues no puede decir, pero son mototaxi para chambear. No, no, moto lineal. Entonces, cada día, por ejemplo, lo que ahorró el primer día, le vamos a llamar término uno. Lo que ahorró el segundo día, término 2. Tercer día, término 3. ¿Sí? Muy bien. Eh, Nos dice que estos términos están en progresión aritmética. Muy bien. Se sabe que el ahorrado, el cuarto y el vigésimo día suman 900. Entonces, ellos dos, por ejemplo, suman 900. Nos dice, determine el monto total en soles ahorrado durante los 23 días. Nos piden el monto total. ¿Sí? Pero, a ver, cuando me piden monto total, me están pidiendo la suma. Me están pidiendo, ese monto total sería la suma del término uno más el término 2 así hasta el término 23. ¿Y cómo consigo la suma? Sería el término uno más el término 23 sobre 2 y multiplicado por 23 en la serie aritmética. Eso es lo que yo necesito hacer. Pero no tengo el término 23, tampoco tengo el término uno. No son datos. Tengo el término 4 y el término 20. Pero hay una propiedad que acá se las presento. Si yo tengo que x más y es igual a p más q, entonces el término x más el término y es igual al término p más el término q. ¿De acuerdo? O sea, con eso me está diciendo, por ejemplo, miren, que si yo sumo, por ejemplo, el término 3 más el término 10, por ejemplo, a ver un momentito acá, entonces yo tengo que esta suma, 3 más 10 me da 13. Ajá, puede ser, por ejemplo, el término 5 más el término 8. ¿Por qué? Porque esta suma, 5 más 8, también nos da 13. Miren, esto se cumple solamente en las proporciones, progresiones aritméticas. ¿De acuerdo? Solamente ahí. Entonces, con eso ya sale, pues, ¿no? En el problema, si nosotros quisiéramos ahí la serie, hacernos término uno más el último sobre 2 por n, el término uno más el término 23, entonces es 900. ¿Por qué? Porque si yo sumo 4 más 20, me da 24. Y si yo sumo 1 más 23, también me da 24. Entonces, como el primero la suma es 900, el segundo también la suma es 900. Entonces, ¿cómo conseguiría la suma? Término 1 más término 23 sobre 2 por 23. Pero la suma es 900. Sería 900 entre 2 por 23. Eso ya es solamente cálculo, ¿no? Nos haría 10.350 alternativa A.
Tomen captura ahí. Muy bien, ya estamos, creo, en la hora, ¿no? A ver, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, ya estamos en la hora de receso. Muy bien. Entonces, si hubiera alguna consulta, volviendo del intermedio, ahí las atiendo. Volvemos 12:10.